Esto ocurrió hace 2 años y todavía puedo recordar cada momento con casi total claridad. Estaba por terminar la jornada escolar, todos se dirigían a su última clase, que en mi caso era historia, una materia en la que no solo no me iba bien, sino que además me caía mal el profesor. En ese punto, sinceramente ya no tenía ninguna motivación de asistir, así que finalmente decidí faltar y esconderme en uno de los baños que estaban al fondo de la escuela. Casi nadie iba por esa zona, así que supuse que nadie se daría cuenta. Estaba en el cubículo más alejado, jugando algún juego en el celular, cuando el sonido ensordecedor del director por los altavoces me hizo sobresaltar. Encierro, encierro. Esta es una alerta de emergencia. Por favor sigan los procedimientos de encierro. Vayan a la habitación o edificio más cercano, cierren con llave y apaguen todas las luces. Era un anuncio de encierro, pero, para ser honesto, no le presté mucha atención, ya que siempre eran simulacros, así que simplemente seguí sentado allí, esperando. Pero justo entonces, todas las luces del edificio se apagaron de golpe. El zumbido de las lámparas se desvaneció, al igual que el ruido del aire acondicionado. Eso significaba que se había cortado la electricidad en toda la escuela. El baño quedó en completa oscuridad, y fue ahí cuando empecé a preocuparme de verdad. Nunca cortaban la luz durante los simulacros. Le escribí a un amigo preguntándole qué estaba pasando y, literalmente de inmediato, me respondió con un mensaje que decía: Dude, ¿dónde estás? Es un encierro real. Todos preguntan por ti. Le dije que estaba en el baño, y me respondió que me escondiera. Pero, ¿dónde más podía ir? No iba a salir corriendo al pasillo a buscar un lugar mejor, así que decidí quedarme en el cubículo donde ya estaba. Bajé el brillo del celular y le escribí otra vez, preguntándole cuál era la razón del encierro. Después de 5 largos minutos, me contestó diciendo que, al parecer, había un chico armado con un cuchillo golpeando las puertas de los salones y pidiendo que lo dejaran entrar. Tanto mi salón como el baño donde me encontraba estaban en el mismo piso, así que apagué el celular y traté de escuchar si oía algo. Se escucharon pasos corriendo, y poco después, la puerta del baño se abrió. Estaba absolutamente aterrorizado por lo que oía. Quien fuera que había entrado, caminó hasta el cubículo de al lado, entró y cerró la puerta. Contuve la respiración por lo que pareció una eternidad, hasta que, rompiendo el silencio, dije con voz temblorosa: ¿Quién está ahí? Hubo un segundo de silencio, y luego escuché una voz que respondió: Solo estoy buscando un lugar para esconderme. Escuché lo del encierro por los altavoces. Eso realmente no respondía a mi pregunta, pero el tipo sonaba de mi edad, así que decidí dejarlo pasar. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente llegó otro anuncio diciendo que todos los estudiantes debían salir del colegio en orden por las puertas principales, donde la policía los esperaba afuera. Salí del cubículo, pero me sorprendió ver que el chico de al lado no lo hizo. Le pregunté si venía, y me respondió: sí, man, dame un par de minutos. Me pareció raro, pero igual salí del baño y empecé a dirigirme hacia la salida delantera de la escuela. Mientras caminaba, mi celular vibró. Mi amigo me había escrito. Dijo que, al parecer, un chico, quizás un par de años mayor que nosotros, intentó asaltar una gasolinera cercana con un cuchillo. Apuñaló a un par de personas, y como no logró robar nada, corrió a esconderse en nuestra escuela para mezclarse como si fuera un estudiante más. Pero lo que más me horrorizó fue la última frase del mensaje. Mi amigo dijo que los policías afuera estaban diciendo que el chico aún estaba dentro y que se creía que se escondía en la parte trasera de la escuela. Leer eso hizo que mi tranquila caminata a la salida se convirtiera en una carrera desesperada. Apenas salí, corrí hacia un oficial de policía y le conté lo que había vivido. Cuando registraron el baño, lo encontraron vacío, pero la ventana del interior estaba rota. El chico había escapado rompiendo y saliendo por la ventana. Ni que decir que durante los días siguientes recibí mucha atención no deseada por lo que había pasado. Hasta donde sé, el chico aún no ha sido capturado, y todavía me cuesta aceptar el hecho de que, sin saberlo, estaba escondido en un cubículo justo al lado del tipo del que todos intentaban esconderse. Hace poco conseguí mi primer trabajo real como maestro en una escuela primaria pública en un barrio cercano. Era mi primer año escolar como docente y, en ese momento, apenas era septiembre, así que,
como imaginarás, aún estaba aprendiendo cómo manejar todo. Para ser sincero, era bastante estresante. Enseñaba a una clase de primer grado con unos 20 niños, así que puedes imaginar lo caótico que podía llegar a ser, especialmente por mi falta de experiencia. Recuerdo que un día estaba en medio de una actividad, dándoles a los niños una hoja de ejercicios para practicar la escritura de palabras simples, cuando la voz del director sonó por los altavoces de la escuela y ordenó un encierro. Como era un maestro nuevo, aún no estaba informado sobre cuándo se hacían los simulacros de encierro durante el año, así que no tenía idea de si se trataba de uno o no, pero sabía que, de cualquier manera, debía seguir el protocolo. Apagué las luces del aula, cerré con llave las puertas y ventanas, e hice que los niños se sentaran contra las paredes, fuera de la vista. Diría que pasaron unos 5 minutos de completo silencio cuando comencé a escuchar, muy levemente, cómo golpeaban puertas en el pasillo. Podía sentir cómo se aceleraba mi corazón a medida que los golpes se hacían más fuertes, y quien fuera que estuviera golpeando, se acercaba. En ese momento todavía no sabía si era solo el director revisando que las aulas estuvieran cerradas o si había realmente un intruso en la escuela, pero mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando uno de mis alumnos rompió en llanto. Lloraba tan fuerte que no había duda de que quien estuviera afuera lo había escuchado. Los golpes se detuvieron, como reacción al ruido, y poco después se escucharon unos pasos acercándose a la puerta del aula. Hubo unos segundos de silencio, que rápidamente se rompieron cuando una voz masculina gritó: «¡Hey, chicos! Creo que hay niños en esta». Y eso confirmó que el encierro era real. Se escucharon más pasos corriendo hacia la puerta, y entonces comenzaron los intentos reales de romperla por parte de varias personas. No había un solo niño en la clase que no estuviera llorando o gritando del miedo. Yo no sabía qué hacer. Nunca me habían entrenado para enfrentar una situación así. Y fue entonces cuando se escucharon 2 disparos. Pero no venían de los intrusos. La policía ya estaba dentro del edificio. Justo después de los disparos, se oyeron pasos de los intrusos corriendo por el pasillo, huyendo. 30 minutos después nos dieron la señal de que todo estaba despejado. Resultó que los intrusos eran 3 estudiantes de secundaria del área. Finalmente los atraparon, pero cuando les preguntaron por qué lo habían hecho, apenas dijeron nada. Uno de ellos afirmó que se trataba de una apuesta, pero personalmente no lo creo ni por un segundo. Ninguna apuesta vale ir a juicio o posiblemente perder tu libertad. Estoy convencido de que sus intenciones eran mucho peores. Aunque probablemente quedamos traumatizados, por suerte, nadie resultó herido físicamente. Los disparos que hizo la policía fueron advertencias, disparados directamente al suelo. Ya han pasado 2 años desde todo esto, y todavía enseño primer grado en la misma escuela y en el mismo salón. Y hasta el día de hoy, los agujeros de bala todavía pueden verse en el pasillo de la escuela. Esto ocurrió cuando yo estaba en la secundaria. Técnicamente, fue mi último día en la escuela. Era finales de mayo, y para celebrarlo, nuestra escuela organizaba una especie de día de campo, donde todos jugábamos distintos juegos para festejar el final del año escolar. En aquel entonces yo era un chico bastante activo, pero lamentablemente, debido a una conmoción cerebral reciente, no podía participar en ninguna actividad. Estaba bastante decepcionado, sí, aunque llevé mi Nintendo DS, así que rápidamente decidí sentarme en uno de los salones vacíos a jugar. Realmente, no había mucho más que pudiera hacer. Ninguno de los profesores pareció molestarse, así que ahí estaba yo, completamente solo, en el salón de ciencias, jugando con mi DS, mientras los demás chicos se divertían con los juegos en el gimnasio de la escuela. Era una sensación extraña estar en ese salón completamente solo. No sé bien cómo explicarlo. Hasta ese momento, creo que nunca había estado solo en un aula. Algo que vale la pena mencionar es que los profesores que no estaban supervisando a los alumnos en el gimnasio se encontraban en una sala al otro lado del pasillo, reunidos en una junta. Llevaba menos de 1 hora jugando cuando mi profesora de inglés, la señorita Allen, se acercó apresuradamente a la puerta del salón y la cerró desde afuera. No me dijo nada,
así que supuse que solo quería asegurarse de que no escuchara lo que hablaban los demás maestros en su reunión. Lo olvidé rápidamente y seguí jugando en mi DS. Un par de minutos después, la puerta del aula se abrió de golpe. Esperaba ver a alguno de los profesores entrando a ver cómo estaba, pero no, un hombre al que nunca había visto antes entró en el salón y cerró la puerta detrás de él. El tipo debía tener al menos 50 años, y asumí que era el papá de algún estudiante. No era raro que los padres vinieran a la escuela a traerle el almuerzo a sus hijos, así que le pregunté si buscaba a alguien. Me respondió con un no en un tono que sonó casi ofendido, como si ni siquiera debiera haber preguntado eso. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre empezó a caminar hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo, y fue entonces cuando levantó su camisa, revelando una pistola en su cintura. Luego dijo: «Mira, chico, necesito que vengas conmigo, o te voy a matar». Lo dijo con un tono tan despreocupado que me dejó paralizado del miedo. Nunca había visto un arma en persona antes, y eso, sumado a la situación, me llenó de un terror absoluto. Antes de que pudiera procesar del todo lo que estaba ocurriendo, el tipo me agarró fuertemente de la muñeca y empezó a arrastrarme hacia la puerta del aula. Pero justo antes de salir al pasillo, el sonido ensordecedor de la alarma de encierro de la escuela comenzó a sonar. Al instante, el hombre soltó mi brazo y salió corriendo por el pasillo, escapando por una salida trasera. Me quedé en shock por un momento, pero finalmente volví a entrar al salón. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó hasta que la señorita Allen regresó y me dijo que no quería asustarme, pero que había habido un intruso en el edificio y que ya el encierro había terminado. Le conté lo que había pasado con el hombre, y enseguida me llevó con un oficial de policía que ya estaba en la escuela para que pudiera contarle todo. Resultó que ese hombre era la razón por la cual se activó el encierro. Había sido visto merodeando por la escuela toda la mañana, y cuando alguien lo vio acercándose demasiado al edificio, llamaron a la policía, lo que activó el protocolo de seguridad. El hombre fue capturado más tarde, y confesó abiertamente que su intención había sido asustar a niños para que subieran a su coche, con el propósito de secuestrarlos. Esa realidad me sigue horrorizando hasta el día de hoy. No pasa un solo día sin que me sienta agradecido de que la alarma haya sonado justo en el momento en que lo hizo. Los bloqueos escolares pueden ser una de las cosas más aterradoras que puedes experimentar. El miedo general sobre qué va a pasar después es muy abrumador para mucha gente, a veces incluso si solo es un simulacro. En este vídeo repasaremos 3 terroríficas historias reales de bloqueos escolares. Si les gustan las historias de terror contadas en primera persona, solo les pido que consideren suscribirse, ya que es el único tipo de contenido que publicamos y subimos alrededor de 4 vídeos por semana, a veces más. Asegúrense de quedarse hasta el final del vídeo, porque honestamente, todas las historias de hoy son absolutamente aterradoras. Dicho esto, continuemos con las historias de terror de bloqueos escolares. Era un día completamente normal y aburrido en la escuela. Estaba en la 7ª hora de matemáticas y el reloj marcaba las 2:45 de la tarde, lo que significaba que la jornada escolar casi terminaba. Como era viernes y las vacaciones de primavera estaban a la vuelta de la esquina, se podía sentir a todos inquietos en sus asientos. Muchos tenían exámenes y cosas por el estilo, mientras que en mi clase nos tocaba divertirnos. Teníamos un profesor súper relajado que amaba entretenernos lo más posible. En ese sentido tuvimos suerte. Mi novia Hallie y yo estábamos bromeando atrás, hablando de algo que había pasado más temprano ese día, cuando de repente sonó la alarma del bloqueo y el director habló por el altavoz. Para contextualizar, normalmente, un profesor gritaba bloqueo 3 veces si era un simulacro. Siempre nos decían que si se decía 4 veces, no era un simulacro. La razón de esto era ocultar el hecho de que sabíamos que había alguien en el edificio con malas intenciones. Escuchamos la palabra bloqueo 4 veces. Ya me había acostumbrado tanto a escucharla solo 3 veces que no presté atención a cuántas veces realmente se dijo. El maestro hizo lo habitual, apagó las luces, cerró la puerta y nos llevó a la esquina trasera del salón, donde no podíamos ser vistos desde el vidrio de la puerta. Nuestra aula tenía 2 puertas,
una al frente y otra atrás. En medio de todo ese alboroto, Hallie y yo hicimos lo que nunca se debe hacer durante un bloqueo, salimos a escondidas del salón. Ahora estábamos en el pasillo, en el tercer piso. Todo se veía tan raro, no había ni una persona a la vista, solo nosotros dos. Un zumbido salió de las paredes, indicando que la escuela había cortado toda la electricidad. Pensé que eso era raro, pues creía que solo era un simulacro. ¿Por qué cortarían la electricidad si solo es un simulacro? Pregunté. Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos si realmente era un simulacro o no, pero siendo dos adolescentes tontos, lo dejamos pasar. Seguimos recorriendo los pasillos hasta que escuchamos un ruido que nos asustó mucho, porque nadie debería estar fuera del salón. Farina era una profesora. Corrimos hacia el baño más cercano para escondernos. Entramos al cuarto cubículo, que estaba escondido en una esquina, y nos metimos. Nos quedamos ahí sentados, riendo nerviosamente, pensando que habíamos sido más listos que el maestro. Pasaron unos 30 segundos y volvimos a escuchar pasos, pero esta vez mucho más cerca. Mi corazón se paralizó. Pude notar que estaba justo afuera de la puerta. En ese momento estábamos seguros de que nos habían descubierto. Nos quedamos lo más callados y quietos posible, esperando no hacer ruido. Lo raro era que la persona afuera no había entrado aún, pero tampoco se había ido. Si se hubiera ido, claramente habríamos escuchado sus pasos alejándose. Nunca los escuchamos irse. Hallie me señaló eso y fue cuando empezamos a tomar la situación más en serio. La puerta se abrió y alguien entró. Estaba a punto de salir del cubículo para disculparme por haber salido del salón, cuando Hallie me detuvo. Me susurró. ¿No es protocolo que los maestros pregunten si hay alguien en el baño? Tenía razón, eso no era comportamiento normal de un maestro. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta, con el corazón en la garganta, que quien estuviera en el baño con nosotros no era un maestro. Mientras pensábamos qué hacer, el silencio se rompió. Sé que están ahí, dijo la voz. Mi corazón se hundió. La voz era joven y obviamente no era la de un maestro. Estábamos prácticamente llorando, sin poder contenernos. El hombre estaba ahora justo frente a la puerta del cubículo. Empezó a golpearla y a gritar como un loco. Esto pasaba cuando escuché que la puerta se abrió otra vez, seguida por la voz familiar de mi maestro, el señor Taylor. ¿Qué demonios están haciendo? Escuché un forcejeo afuera y corrí para ayudar a mi profesor. Finalmente logramos sujetar al hombre y llamaron a la policía. Al parecer, el hombre era un fugitivo de un manicomio cercano a la escuela, y por suerte, nadie resultó herido. No sé si alguno de ustedes recuerda que hace unos años hubo una especie de moda de payasos asesinos que sacudió a Estados Unidos durante algunos meses. Pues todo esto sucedió durante esa época. Siempre recuerdo que mis amigos y yo pensábamos que era gracioso, y siempre veíamos esos vídeos de payasos captados en cámara que eran muy populares en la hora del almuerzo. Sin embargo, nuestra risa se convirtió en miedo cuando nos enteramos de que algunos de esos payasos, en Twitter, amenazaron con venir a nuestra escuela a las 11 de la mañana de ese día y, cito, matar a todos nosotros. Por suerte, la escuela se dio cuenta de esto y enviaron correos a los padres informándoles que ese día, a las 10:30, se había programado un encierro planificado en respuesta a las amenazas. Yo estaba en la clase de historia cuando escuché el sonido familiar de la alarma de encierro, seguido de que el maestro corría a cerrar y asegurar las ventanas y puertas. Aunque al principio la amenaza me asustó, no estaba preocupado. En ese momento razoné que probablemente era solo otra amenaza vacía en línea y que no pasaría nada. Después de unos 40 minutos de silencio, sentado en el piso frío en una esquina del salón, la luz verde de emergencia que parpadeaba se apagó. Luego, el aire acondicionado comenzó a quedarse en silencio y después se apagaron las luces del pasillo. La escuela había cortado la electricidad, ¿pero por qué? En ese momento, mis compañeros y yo nos mirábamos unos a otros. Todos sabíamos que algo real estaba pasando, porque la escuela nunca cortaba la luz a menos que algo serio estuviera ocurriendo. Después de unos 10 minutos, todos pudimos escuchar un leve golpeteo desde el pasillo,
seguido por pasos pesados y rápidos. Alguien corría por el pasillo, empezó a golpear los casilleros y a gritar. En ese momento, algunas chicas comenzaron a llorar en silencio. Y justo entonces ocurrió lo más aterrador que he vivido. Uno de los hombres disfrazados de payaso corrió hacia la puerta del salón, golpeándola y gritando. Muchas personas ya estaban llorando, y uno de mis amigos me susurró con total seriedad. Vamos a morir todos. No me da vergüenza admitir que eso también me hizo llorar. Después escuché el fuerte sonido de vidrios rompiéndose. El hombre había roto la parte de vidrio de la puerta y pude ver su brazo metiéndose para tratar de abrir la puerta desde adentro. Yo estaba paralizado y en completo asombro por lo que estaba presenciando, pero por suerte, mi maestro reaccionó rápido, tomó un pedazo de vidrio roto del suelo y le clavó el vidrio en el brazo al hombre antes de que pudiera abrir la puerta. El hombre instantáneamente retiró su brazo y se escucharon sus gritos de dolor. Luego se alejó rápidamente de la puerta, y sus gritos se fueron apagando por el pasillo. Después de 2 horas, el director habló por el altavoz explicando todo. Dijo que justo después de las 11, 2 hombres entraron a la escuela, uno con un cuchillo de cocina. Corrieron por la escuela amenazando con matar a los estudiantes y tratando de entrar a los salones. Pero cuando la policía irrumpió en la escuela, solo atraparon a uno de ellos, y no fue el que intentó entrar a nuestro salón. Después de todo el evento, la escuela contrató más de 20 autobuses para llevar a los niños más pequeños a sus casas, y a los alumnos de 9º grado en adelante, como yo, nos dijeron que camináramos en grupos y llamáramos a la policía si veíamos algo sospechoso. Después de esa experiencia, tuve una semana difícil en la escuela. Siempre pensaba que los hombres volverían, esta vez con un arma o algo peor, pero no pasó nada. Sin embargo, esto quedó grabado para siempre en mi mente. Desde ese encierro, la escuela contrató más policías en el campus y han instalado algunas funciones de cierre automático en puertas y ventanas. Esto me hace sentir un poco más seguro en la escuela, pero esta no es una experiencia que uno pueda simplemente olvidar. Vivo en medio de la nada. La escuela a la que voy tiene quizás 500 estudiantes en total, es suficiente para que todos conozcan el nombre de todos. De todos modos, ese día nuestra escuela entró en encierro. El tono familiar pero inquietante de la voz de nuestro director, diciéndonos que permaneciéramos en nuestras aulas hasta nuevo aviso, resonó por todo el edificio a través del intercomunicador. Su voz era sorprendentemente calmada, especialmente considerando que ni siquiera dijo que era un simulacro. Aunque nuestro pequeño pueblo no está completamente libre de crímenes, hemos tenido nuestra buena cantidad de robos, allanamientos reportados e incluso algo de actividad de pandillas. Apuesto a que es un ladrón en el Chase Bank, bromeó mi amigo Kyle. Me reí y empezamos a hablar sobre lo que realmente pensábamos que podría ser el motivo del encierro. La voz de Kyle empezó a subir de volumen, solo interrumpida por la maestra Misander, que lo mandaba callar. Ya habían pasado unos 10 minutos de completo silencio, pero como suele pasar con la mayoría de los estudiantes de secundaria, todos perdimos la paciencia. Ahora todos hablaban en voz baja con quien tenían al lado. En ese momento, todos lo escuchamos. Pasos, no solo un par, sino varios, caminando por el pasillo. Nos quedamos en silencio, sabiendo que algo estaba mal, y si esto fuera un simulacro, solo se oiría un par de pasos, como cuando la maestra revisa las aulas. Incluso Kyle, que antes hablaba, quedó en silencio. Miss Sander se movió lentamente hacia la puerta, asomándose desde una esquina. La pesadez en el aire era sofocante. Entonces escuchamos pasos otra vez, aparentemente dando otra vuelta por la escuela. Una chica al otro lado del salón soltó un sollozo ahogado de miedo. Fijé mi atención en la puerta. Me estaba asomando desde detrás de una mesa, intentando mirar a través de la ventana para ver si podía ver algo. No estoy seguro de qué esperaba ver, pero fuera lo que fuera, definitivamente no era la nada total. El pasillo estaba vacío y completamente oscuro, como suele estar cuando nadie está allí. Las luces en mi escuela son todas automáticas, pero en ese momento noté que algunas se encendían.
Una ola de luz amarilla llenó instantáneamente el salón mientras nos agazapábamos, proyectando sombras contra las filas de escritorios. Alguien en algún lugar intentaba calmar a la chica que lloraba, y pude escuchar su voz murmurando con vacilación. Seguí mirando por la ventana de la puerta desde la distancia, pero justo entonces vi a alguien acercarse a la ventana y comenzar a mirar dentro del salón. Instantáneamente me agaché detrás de la mesa donde toda la clase se escondía. Sentí mi corazón latir con fuerza cuando escuché que el pomo de la puerta comenzó a moverse. Mi visión se volvió borrosa mientras me abrazaba las rodillas, acurrucándome apretadamente en una esquina del salón. La puerta tembló mientras el hombre golpeaba repetidamente. Y mientras hacía esto, mi mayor miedo se volvió realidad. Las bisagras de la puerta cedieron y el hombre entró al aula. Todos nos quedamos en silencio, rezando para que ese hombre no caminara hacia la esquina donde nos ocultábamos todos detrás de la mesa. Pasó como un minuto con el hombre parado ahí, y entonces escuchamos a alguien más correr hacia la puerta, seguido de las palabras: «Amigo, tenemos que irnos, la policía está afuera». Fue entonces cuando escuché al hombre salir corriendo del salón y bajar el pasillo. La policía llegó, y poco después eso fue todo. Los hombres que fueron a la escuela nunca fueron atrapados y, aparentemente, estaban armados con pistolas. La historia dice que uno de los chicos de mi escuela había tuiteado a una pandilla, básicamente burlándose de ellos, la noche antes de ese día escolar. Por supuesto, la pandilla se lo tomó muy en serio y planeó asaltar la escuela y matar al chico responsable. Por suerte, no tuvieron éxito, pero esa experiencia todavía me aterroriza. Fui a la escuela secundaria en una escuela privada donde la secundaria y preparatoria estaban compuestas por solo 30 estudiantes. Uno de los entrenadores asistentes de mi equipo de secundaria era un hombre de pocas palabras que se ofrecía como voluntario para muchas de las actividades de nuestra escuela. Supongo que esto se debía a que tenía 2 hijos adoptivos que asistían a mi escuela. Uno era mayor que yo y el otro estaba un par de grados por debajo. Realmente no lo recordaba hasta que me gradué de la preparatoria, y de repente, recibí una llamada de un número que no reconocía. Aún no sé cómo consiguió mi número. Resultó ser que ese hombre me llamaba para felicitarme por la graduación. Al principio pensé que solo era amable, pero luego volvió a llamar insistiendo en invitarme a cenar un filete. Intenté rechazarlo educadamente, pero comenzó a enviarme mensajes y a llamarme sin parar. Eso me incomodó mucho, así que le pedí firmemente que me dejara en paz. Un par de años después, siendo estudiante de segundo año en la universidad, recibí este correo electrónico. Querido yo, intentaré una última vez, no para molestar, sino para buscar una amistad que siento que puede funcionar y beneficiarnos a ambos. Parece que la mayoría de las personas pasan por la vida y dejan una marca vacía, pronto olvidada, o simplemente un pequeño parpadeo que no perdura. Sin embargo, hay quienes dejan una marca que dice: soy alguien de valor, quiero hacer una diferencia. No estoy seguro de dónde ni cómo fallé tan trágicamente al intentar recuperar una amistad que sentí importante, no queriendo más ni menos que una amistad valiosa y significativa para 2 vidas. Hace mucho tiempo, como entrenador de fútbol, hubo un joven intrigante en mi equipo. Su inteligencia brillaba a través de sus habilidades en el campo, y había algo que despertó la idea de valor. Fue difícil de definir y más aún de entender, pero ese joven dejó una marca que permanecerá en las puertas de mi mente. La sociedad típicamente no acepta que un hombre adulto y casado mantenga una amistad con un joven con su propia familia, con su propia inocencia, claro está, vista con sospecha. Quizá algún día los caminos de este entrenador y este jugador se crucen de nuevo. La mayoría de las amistades que valoro han surgido de las formas más inusuales. Por ejemplo, una compañera de 19 años en la escuela de funerarias que simplemente encajó bajo mi ala. No estaba interesado en ligar, solo en establecer una amistad duradera. O la señora de 93 años en un hogar de ancianos que buscaba la compañía de alguien que disfrutara escuchar sus historias del pasado. El autor de 70 años del condado de Casey que me dio una sensación de complicidad tras unas pocas cenas y copas de Merlot. Un joven amigo de mi hijo que, sin una figura paterna,
Solo quería respeto de una generación que no estaba dispuesta a dárselo. Podría seguir y seguir. He encontrado que el viejo dicho no puedes elegir a tu familia, pero sí a tus amigos tiene un valor tremendo en mi vida. Almas esperan en cada esquina, en los lugares más insospechados, pero cuando las encuentras, las recompensas son infinitas. ¿Qué significa todo esto para ti? Quizá nada, o quizá algo. Eso depende de ti decidirlo. La naturaleza ya habrá seguido su curso, pero yo intento no renunciar a nada que considere valioso en mi vida o en la vida de otros. Saludos. Él. Respondí de manera muy cortante y le notifiqué que había reenviado su correo a mi padre, quien es abogado. No me gusta especular, pero considerando la naturaleza de la adopción, el comportamiento de sus hijos al crecer y la proximidad de sus edades conmigo, realmente me preocupaba su crianza. No volví a saber nada de este hombre, pero mi hermana menor dijo que uno de sus amigos varones tuvo interacciones similares con él. Para agregar a lo inquietante, este hombre es un director de funeraria en mi condado. Quiero añadir un poco más de contexto a esta historia. Recibía varios mensajes de voz diarios de este hombre diciéndome cosas como, quiero invitarte a una gran cena de filete, lo que quieras. Incluso podemos compartir vino en mi casa antes, o no sé qué estoy haciendo mal y por qué me estás rechazando. Creo que podríamos llevarnos muy bien. Al principio pensé que solo intentaba acercarse de manera amigable, pero la insistencia tras haber sido rechazado amablemente fue lo que me encendió las alertas. Al empezar la universidad obtuve un nuevo número de teléfono y correo electrónico, no por esto, sino porque contraté mi propio plan y empecé la universidad con un nuevo correo. En mi segundo año, él volvió a buscar ambos datos y fue cuando envió esa carta y volvió a llamar. Solo después de decirle que había reenviado su correo a mi padre, que es abogado, me dejó en paz. Unos meses después, el fiscal del condado me contactó para pedir información. Cuando recordé la historia, hice una búsqueda rápida en Google con su correo y nombre y encontré al menos 2 obituarios de chicos de 14 y 15 años que vivían en estados distintos al suyo, donde él publicaba condolencias en la página funeraria en línea. No pondré sus palabras exactas ni los sitios para no revelar su identidad, pero ambos eran idénticos y decían algo así. Padres, que Dios les dé fuerza. Siento que he llegado a conocer a su hijo a través de las publicaciones y mensajes en Facebook que hemos compartido, y lo he llegado a querer y respetar mucho. Mi corazón duele. Te amo, nombre del hijo. Es especulativo, pero parece que no conocía personalmente a esos chicos, y las frases similares a la carta que me envió levantan muchas banderas rojas. Por último, quiero reiterar que apenas conocía a este hombre. Nunca tuvimos oportunidad de estar solos para desarrollar algún vínculo al que él se refiere. Era el entrenador asistente de mi equipo de fútbol de secundaria. Rara vez jugaba porque estaba en 6º grado y era un equipo de secundaria. No era como si fuera un maestro al que veía todos los días ni alguien a quien realmente impresioné. Ni siquiera recordaba que existía hasta que comenzaron las llamadas y correos.